Buenas tardes amigos, soy Enrique Ripalda y esto es Economía al Día. Hoy tenemos un importante invitado, el licenciado Rómulo Medina Fernández, y vamos a desarrollar una conversación sobre la experiencia del TLC aquí con Estados Unidos a 15 años de su firma. Licenciado, buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, por la oportunidad de conversar, sobre todo de un tema que de seguro nos interesa a todos los peruanos de estar informados. El Perú, con sus 22 tratados de libre comercio a la fecha, 15 acuerdos involucrando a 58 economías con los 22 TLC, el primero fue con Estados Unidos, sin duda. Claro. Y ya son 15 años de la firma, licenciado. 15 años de la puesta en marcha. De la puesta en marcha. ¿Y cuáles son los números que reflejan los resultados de esta operación? Desde luego, a nivel macro, son alentadores por cuanto hemos pasado a los 100.000 millones de dólares en el proceso de los años mencionados de exportaciones. Los indicadores señalan que más exportamos que lo que importamos de los Estados Unidos. Por ese lado vamos, digamos, es una bien, balanza es una balanza positiva. Claro. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar quiénes son esos jugadores importantes, digamos, con mayor ventaja en el caso peruano, definitivamente las cifras del año 2023 señala que las 138 grandes empresas facturaron 8.831 millones de dólares. Y estamos hablando que del total de las exportaciones del año 23, ¿qué representará un porcentaje mayor al 90%? El 91.3%. O sea, el 91% de la balanza comercial está en un grupo de empresas. Exactamente. Grandes empresas. De las grandes empresas. ¿Y qué pasa con las pequeñas empresas? Esa es una pregunta sumamente importante porque esta fue la discusión desde la primera ronda de negociaciones en Cartagena de Indias, a la cual me tocó participar con 17 técnicos de mi organización de Compyme Internacional, y desde luego una serie de idas y vueltas que, si hay el tiempo, lo podré contar de lo que pasó en las 13 rondas de negociación, pero quiero puntualmente dar respuesta a este tema de la pequeña una pregunta empresa. importante porque el público debe conocer qué ocurre con las pequeñas empresas. ¿Qué ocurre exactamente? Fíjate, si miramos de todo el volumen de las exportaciones, 26 medianas empresas, 26. con 556 millones de dólares, que equivale al 6.1%. 721 pequeñas empresas, que equivale al 1.8% del total de las exportaciones, por un importe de 169 millones de dólares. Estamos hablando de casi medio millón por pequeña empresa, siendo positivo. Sí, y en la microempresa el número es muchísimo mayor, estamos hablando de 1.557 microempresas, claro, pero que representa el 0.8%, es decir, 73 millones de dólares. O sea, no llega ni a $50.000 no. por microempresa. Ahora, y la pregunta va: ¿cuántas MIPYMES somos en el Perú? Con RUC somos cerca de 3 millones. Si sumamos a las otras 6 millones y medio de informales, estamos hablando de más de 9 millones, claro, que generan 15 millones de empleos. Claro. O sea, la mayor fuerza laboral está dentro de esta, claro, al margen de su informalidad. Claro. Entonces, el TLC, ¿ventajoso para quiénes? Claro. Y ahí viene la pregunta. Ya hay una credibilidad comercial por parte de los productos peruanos, porque hemos conseguido ese incremento de la balanza comercial en 15 años. Hay una cartera que está asegurada, pero debería esto extenderse a las pymes. Entonces hay una falla estructural que no está permitiendo que no se llegue a importar, pero ni $50.000 al año. ¿Qué podemos hacer para incrementar y mejorar estas cifras y permitir que este gran mercado de 300, casi 50 millones de habitantes que tiene América pueda extenderse a nuestras pymes y cómo podríamos hacerlo? Fíjate, en mi experiencia desde el ATPA, el ATPDEA, incluso cuando se intentó poner en marcha el ALCA y luego ya las propias negociaciones, nosotros venimos participando y haciendo saber al Estado, a las instancias que corresponden, la importancia
de una hoja de ruta con políticas de Estado, es decir, trabajar la agenda interna, Claro. desde la formalidad, la productividad, la competitividad, para poder garantizar líneas de productos con determinados volúmenes y ser competitivos en el mercado. En ese contexto, por ejemplo, una de las mesas que se trabajó fuerte fue el tema de las compras del sector público. Entonces se dijo, si nosotros las pymes peruanas vendieran a los hospitales de los Estados Unidos, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿en qué condiciones podemos nosotros hacer efectivo? Claro. Eso no se ha logrado al día de hoy, en ningún caso. ¿Y por qué no se ha logrado? O sea, ¿por qué no se ha logrado que estas pequeñas empresas que tienen una gran cantidad de mano de obra puedan alcanzar esos clientes? Se puso allí, al momento de las negociaciones, se puso algunos puntos, por ejemplo. Que una pyme, micro o pequeña empresa peruana que quiera vender al Estado norteamericano sea en pedidos no menor de $58.000 para adelante. Claro. ¿Ok? Y hasta ahí está definido. Claro. Y para el caso de las empresas pymes de Estados Unidos que quisieran vender al Estado peruano, que esté sobre los $180.000. Se puso la valla. Una valla. ¿Ya? El tema en el documento está bien, se ha estructurado. Claro. El problema pasa en la práctica. En la parte interna. No hemos desarrollado agenda interna hasta el día de hoy. Claro. Mi querido doctor, no tenemos un parque industrial, no tenemos un parque científico y tecnológico en el Perú, y nuestra inversión en el I+D del 0.5 hemos bajado al 0.3. Y lo peor, licenciado, encontramos que estas cifras representan exportaciones de los productores de la zona costera, y que hablamos de nuestro Andes, donde colocamos a nuestros compañeros de la selva. Muy buena, muy buena. Definitivamente necesitamos hablar de una inclusión real. Claro. La mejor papa, espero no equivocarme y el tiempo nos dé la razón, la mejor papa nativa está en el Perú y está en Huánuco. Acabo de estar a 4.200 metros de altura, en mi lugar in situ, viendo la fortaleza que tiene nuestra sierra, sí, nuestra selva, los sí, microclimas que tenemos, claro, no lo estamos aprovechando adecuadamente, sí, por un problema de no tener una agenda interna bien establecida como política de Estado y no de gobierno. Y lo curioso, licenciado, es que cuando uno empieza a revisar las normas del Ministerio de Agricultura, del MICETUR, están los comités, los sectoriales, ¿no? Y delegadas las funciones también un poco de los gobiernos regionales, pero al final se diluye entre toda la burocracia y no llega a ejecutarse un proyecto donde el beneficiado fuera hacer estas cadenas productivas que usted menciona. Como bien lo sabes, y seguramente lo que nos están viendo, muchos también lo saben, en el mundo empresarial hablamos de costo-beneficio, sí, es decir, medimos por resultados, claro, ganancia o pérdida, no, sí, hay cosas a medias. Sí. El problema está en nuestro sistema de administración estatal. Sí. Hemos generado más burocracia, centralismo, corrupción, y nos hemos alejado de políticas sostenibles en el tiempo, claro, para competir justamente en estas oportunidades de mercado. Por ejemplo, hay zonas donde un solo distrito puede tener 4 pisos ecológicos, sí, y cada piso ecológico es un producto diferente, con una característica peculiar por el clima, por el ambiente, y ese valor productivo, turístico, no lo sabemos potenciar, ¿no? Eso es aplicable para el ejemplo que está comentando de la papa nativa. Es correcto, mirando la papa nativa. El cacao el origen del cacao es peruano, descubierto por más de 5.600 años, es decir, sí, comparado con Caral. Claro. ¿Cuánto de provecho le sacamos nosotros a colocar nuestro cacao con valor agregado? Dicho sea de paso, ahora se está desarrollando la Expo Cacao en Lima, ¿no? Claro. Pero ¿cuánto hemos dosificado para colocar marca? Suiza no tiene una planta de cacao, Nueva Zelanda no tiene una planta de cacao, Alemania tampoco, pero lideran en la industrialización y la comercialización como los mejores chocolates en el mundo. Claro, es la marca que han desarrollado y el valor agregado a su industria. Entonces, nosotros nos hemos alejado a vivir, digamos, por separado. El gobierno, el Estado vive su mundo, claro, compitiendo en algunos casos entre las mismas instituciones del Estado,
Las mismas fuerzas políticas. La fuerza política, ni qué hablar, que se ha vuelto un gran negocio, en realidad, ¿no? 30 partidos políticos en marcha, pero no nos hemos preocupado. ¿Cuál es el puente que necesita para lograr sostenibilidad del país? ¿Cuál? Confianza. ¿Y cómo se construye confianza? Ya la población no cree justamente por muchos programas, muchas leyes, muchas ofertas, muchas promesas y poca efectividad. Claro. Y permítame solamente hacer una precisión. Nosotros estamos legalizando una empresa de turismo en aguas termales en la zona del Alto Mayo, claro, en la región San Martín. Claro. Para recoger la muestra de las aguas, hemos tenido que pagar el pasaje de un funcionario de Lima, del Ministerio de Energía y Minas, claro, que viaje, llegue a Tarapoto, de Tarapoto tome el auto y llegue a Moyobamba, de Moyobamba tome otro auto y de ahí lo recogemos nosotros, y hay que pagar el hotel y pagar la alimentación y pagar el costo del laboratorio en Lima. ¿Y para qué están las universidades? Me pregunto. Claro. O sea, ¿qué es descentralizar? Claro. Es una pequeña empresa que quiere formalizarse. Claro. Tiene que asumir este costo administrativo. Por eso es que se queda en la informalidad, porque claro, no tiene los presupuestos. Y yo imagino también que, volviendo al ejemplo de Huánuco, esta cadena productiva de la papa nativa de Huánuco también sufrirá el problema de productividad, de eficiencia, de escasez de fertilizantes, comercialización. Hay tres elementos, fíjate. Uno, la producción limpia. Estamos en una exigencia cada vez más fuerte, en el caso de la Unión Europea, para salir un poquito de los Estados Unidos, claro, pero en el caso de los Estados Unidos tenemos la FDA, que igual es exigente para los controles, ¿no es claro, cierto? Entonces ahí tenemos un tema de trabajar con el agricultor en el manejo de cómo combatir las plagas, de cómo dosificar los nutrientes para la producción. Claro. O sea, hay un trabajo con el agricultor, con la familia del campo. De docencia. De docencia. Segundo, hay un tema de articulación, asociatividad, claro, porque este señor que me produce 2 toneladas de papa, al comprador posiblemente no le interesa porque él quiere mínimo un contenedor. Un contenedor. Entonces necesitamos asociatividad. Claro. Y tercero, necesitamos ciertamente soporte hacia encaminar a un mercado más directo, que los acopiadores muchas veces los engañan y les pagan el precio que les viene en gana. Entonces, licenciado, el balance del TLC con Estados Unidos tiene una cara positiva de cara a las grandes empresas y una tarea pendiente frente a las pequeñas y medianas empresas, y es nuestro gobierno el que debe liderar ese cambio. Es correcto, lo he dicho y lo remarco aquí el problema no es de Estados Unidos, aquí el problema es de nosotros, interno. Acá, en la agenda interna es el problema. O sea, el TLC está firmado con toda una serie de esfuerzos que ha significado voluntad política. Hay que recordar que George Bush, presidente, 2 días antes explotó un coche bomba frente a la embajada de Estados Unidos, donde murieron 9, más de 40 heridos, edificios. Vino Bush aquí, se reunió con Alejandro Toledo. Correcto. Yo creo que hay que reconocer las cosas buenas. Hay voluntad. Y eso creo que fue una señal para que esto camine. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en Estados Unidos finalmente lo aprobaron. Aquí en el Perú hubo también vaivenes, pero finalmente se aprobó. El tema es cuánto lo estamos aprovechando en beneficio, digamos, de la mayor parte. Entonces tenemos una tarea pendiente. Usted nos ha dado algunas ideas y una lectura de cómo nos hemos quedado rezagados en el capítulo de pequeñas y medianas empresas frente a este gran mercado y la oportunidad que representa para la población. Muchas gracias, licenciado, por su visión y su análisis. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su atención. Nos vemos en el próximo programa. Esto es Economía al Día. Gracias.